No hagas bulla. Ya, buenas tardes a todos. Bueno, el tema de hoy, siendo que es la charla número 3, se va a dirigir estrictamente lo que es acerca de lo que son las medidas de protección en caso de violencia familiar. Antes que iniciar, quiero nuevamente, y como es ya común en estas charlas que voy a estar dando, quiero agradecerles por su tiempo y por su atención y dedicación en el mismo. Así que, sin más preámbulos, voy a dar inicio a esta pequeña charla. Bueno, como les mencioné, el día de hoy el tema es acerca de las medidas de protección en caso de violencia familiar. Antes de hablar de lo que son estas medidas de protección, es necesario establecer en este caso qué es la violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres es toda acción o conducta que cause ya sea muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de mujer. Ahora, esta violencia puede manifestarse en 3 ámbitos. En el primero tenemos que se puede dar en la familia. En el caso de la familia se puede dar o en cualquier otra relación interpersonal donde el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer. Estrictamente no tiene que ser entre cónyuges, sino puede darse entre padre con hijo, con hijas, entre hermanos, entre primos o según de qué personas son las que comparten en este caso el mismo domicilio. Ahora, tenemos en la comunidad. Esto se puede dar en las calles, en los espacios públicos, en los vecindarios, entre otros. Esto básicamente comprende lo que son las diversas formas de violencia, como lo es el abuso sexual, la violación, la tortura, trata de personas, la prostitución forzada, secuestro y el acoso sexual. Estos se pueden dar en cualquier lugar, así como lo es en los centros laborales, en los centros educativos o en los establecimientos de salud, entre otros. Y por último tenemos aquella que es perpetrada o tolerada por agentes del Estado, que realizan funcionarios o servidores públicos, siendo que dentro de estos podemos tener a los policías, a los de las Fuerzas Armadas, fiscales, médicos legistas, entre otros. Ahora, ¿qué tipo de violencia puede denunciar aquellas personas que, valga la redundancia, están siendo víctimas de violencia? Para esto son 4 en esta ocasión. Bueno, es la física, la sexual, la psicológica y la económica. La física es una acción o conducta que causa daño a la integridad corporal o a la salud de la persona, como por ejemplo lo son los jalones de cabello, los puñetes, patadas, empujones, bofetadas, entre otros. En el caso de la psicológica, esta, al igual que la física, es una opción u omisión, pero en esta lo que busca el agresor es controlar o aislar a la persona contra su voluntad con el fin ya sea de humillaciones, de avergonzarla, de insultarla, estigmatizarla o estereotiparla, sin importar el tiempo que se requiera para su recuperación. Ahora, en el caso de lo que es la violencia sexual, esta, al igual que las anteriores, son acciones de contenido sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento o bajo coacción, ya sea el acoso sexual, las violaciones sexuales, los tocamientos indebidos, etc. Y por último tenemos la que es la violencia económica. Esta, a diferencia de las otras, en lo que sí se hace es un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de cualquier persona. En este caso, la violencia económica se da en aquellos casos, para que, por ejemplo, si un papá tiene que darle el dinero a su hija para que estudie, pero en este caso muchas veces las jóvenes, para tener ese derecho al estudio, en todo caso que los padres le den para estudiar en una universidad, muchas veces tienen que aguantar humillaciones, hasta incluso maltratos. Es decir, que los padres a veces
tienden a decir, si no aguantas tal humillación, tales golpes, tal vida, no te doy para estudiar. O en el caso de cuando se realiza entre cónyuges o convivientes, se da cuando, por ejemplo, si la mujer no hace lo que el hombre le dice, e incluso les llegan a lo que es retener el dinero para los alimentos y cosas así. En el caso de la sexual, bueno, como ya mencioné, es lo que es el acoso sexual, etc. Se ha logrado ver que en muchas ocasiones en los hogares, muchas mujeres lamentablemente se han sentido forzadas de mantener relaciones sexuales con sus parejas, puesto que al ser amas de casa muchas veces y debido a una violencia previa psicológica, piensan que se encuentran obligadas o que se encuentran forzadas a mantener relaciones sexuales con sus parejas, siendo así que no lo es. E incluso se ha logrado identificar que hay mujeres en las que han mencionado que sus parejas e incluso han llegado tomados y las han obligado a mantener relaciones sexuales, lo que ya conlleva a lo que es una violación sexual. Ahora, ¿quiénes pueden denunciar? Esto realmente es bastante importante, puesto que hay muchas personas que siempre tienen conocimientos de hechos de violencia familiar, pero es como que algunos se quieren mantener como al margen, no quieren denunciar o no saben cómo hacerlo. En este caso, quienes pueden denunciar son la persona agraviada, que quiere decir que es la víctima de los actos violentos. Ahora, otro puede ser la Defensoría del Pueblo. Muchas veces, en este caso, se da que hay otras personas e incluso la propia víctima que llama o se comunica a través de estas líneas propias que da el gobierno de ayuda, y entonces estas son las que realizan estos actos, estas denuncias correspondientes. Y esa creo que es una de las más importantes, es cualquier persona que conozca sobre los hechos de violencia. A veces pasa de que muchas personas tienen conocimientos previos de, ya sea de un familiar, de una amiga, de una vecina, etcétera, que está siendo víctima de violencias. Es lamentable porque debido a la violencia física que sufren muchas mujeres, a veces tienen miedo o debido a su baja autoestima no denuncian a su agresor. Es por lo tanto que resulta importante que a veces un familiar o una amiga, cuando conoce de estos casos, pueda denunciar ante ellos. Ahora, en el caso de aquellos profesionales del sector salud, como médicos, enfermeras, o en el caso de educación, ya cuando se da en el ámbito escolar, ya sea entre padres, a hijas o a hijos, o entre hermanos, entre primos, entre abuelos, entre familiares. En el caso de los maestros, como son docentes, auxiliares o directores, estos tienen especial derecho en cuanto es para interponer las denuncias. Ahora, esto es un pequeño breve resumen. Ahora, el Estado peruano se promulgó una ley que es la ley número 30364, que esta ley se da con el fin de prevenir, sancionar y erradicar lo que son las violencias contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, siendo así que lamentablemente, estando en una sociedad y en un país con alto índice de machismo, por lo general siempre tiende a ser la víctima en su mayoría las mujeres, y con ello muchas veces los menores o incluso otros familiares como incluso los padres cuando son adultos mayores, entre otros. Ahora, esta ley sanciona específicamente los tipos de violencias que mencioné anteriormente, como es la económica, la psicológica, la sexual y la física. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando una persona quiere denunciar un hecho de violencia, lo que tiene que hacer es, en todo caso, acudir a una comisaría. La comisaría se encuentran en la obligación de recibir las denuncias sin importar el lugar de los hechos. Ahora, para esta denuncia no se requiere ningún tipo de abogado, ningún tipo de asesor jurídico, nada. Se requiere que la sola persona, ya sea la agraviada o en todo caso el familiar, se acerque y denuncie estos actos de violencia. Ahora, a veces puede que pase que
la víctima no cuente con su documento nacional de identidad. Entonces, en este tipo de delitos no es importante que lo lleve, puesto que muchas veces algunas mujeres, cuando viven con su agresor, estos les tienen partes de sus bienes y por lo tanto muchas veces no pueden sacar sus DNI, entre otros documentos. Es por eso que no, a pesar de no tenerlo, basta con el nombre y lo que declare la víctima, se puede iniciar lo que es ya interponer una denuncia penal. Ahora, ¿cómo actuar? Todos y todas podemos denunciar, como mencioné, cualquier persona que sepa de un hecho delictivo puede hacerlo. Como primero, lo que se hace es denunciar. Se realiza la denuncia ya sea en la Defensoría del Pueblo, en el Poder Judicial, en la Fiscalía, en este caso corporativa que se encarga, la que esté de turno de ser el caso, o las comisarías. Posterior a eso, lo que se realiza y es una investigación. Ya quien se encarga de hacer una investigación previa son los miembros de la Policía Nacional. Ellos se encargan de ir al lugar de los hechos, a identificar en todo caso el agresor y ver cómo está el entorno en donde se desarrolla o donde se desenvuelve en este caso la víctima. Junto con la policía, posteriormente la policía lo que hace es, cuando se tiene conocimiento de esto, tiene que darle de conocer al fiscal de turno para que tenga conocimiento de los hechos. Ahora, como tres se dan lo que ya son las medidas de protección, que es el tema en sí de esta tarde. Lo que hace básicamente es que el juzgado deberá dictar medidas de protección dentro de las 72 horas posteriores. Para ello emite una sentencia. En esta sentencia puede que acuda la víctima como también puede que no acuda. En realidad no es necesario, puesto que muchas veces la víctima, por temor al agresor, o puede que cambie de opinión o que sea tanto su temor que no quiere salir. Es por eso que no se encuentran obligadas a ir a dicha audiencia para la sentencia de la misma. Pero antes de dictarse esas medidas de protección, lo que hace el juez o la persona a quien ha recepcionado la denuncia, de ser el caso, es rellenar una ficha de valoración de riesgo y de la cual vamos a hablar un poco más adelante. Como cuarto tenemos ya lo que es el juicio penal, en donde en el caso de hallarse indicios del delito, ya se va a emitir lo que es una sanción o una condena, que en este caso es el quinto, que donde ya se le va a imponer la sanción correspondiente debido a esa ficha de valoración de riesgo y a los elementos de convicción que haya recopilado la Fiscalía. Ahora, en el caso de un delito de flagrancia, bueno, un delito flagrante es aquel que se conoce inmediatamente al momento de los hechos o al 24 horas del mismo. Es decir, que una persona le agrede, no sé, su cónyuge o familiar y va, interpone la denuncia. Entonces, ¿qué hace? Los miembros de la policía van al lugar y encuentran al agresor. Es por eso que ya lo encuentran en delito flagrante, o cuando una persona tiene conocimiento de los hechos, sabe que le están agrediendo y llama a la Policía Nacional y esta los encuentra al agresor agrediendo, valga la redundancia, a su víctima, eso también es un delito flagrante. En este caso, lo que va a hacer los miembros de la Policía Nacional del Perú es arrestar al agresor para posteriormente darle a conocer a la Fiscalía de Turno. Ahora, aquí es el tema en sí. ¿Qué son las medidas de protección? Las medidas de protección son medidas judiciales que se dan para resguardar la integridad personal y el patrimonio de la víctima de violencia. Lo que hace es entender las circunstancias particulares de cada caso y para ello se basa en la ficha de valoración de riesgo, la preexistencia de denuncias, es decir, si ya ha habido denuncias anteriores, y la relación de la víctima con la persona denunciada. Como les mencioné, puede que se dé entre cónyuges, de padre con hijos, entre hermanos, primos, etc. Ahora, ¿cuáles son estas medidas que se pueden dar? Como mencioné anteriormente, existe la ley 30364, que es la ley para prevenir, erradicar y sancionar delitos en contra de las mujeres y los integrantes del grupo familiar. En este caso, en esta ley, en el artículo específicamente 22, encontramos 6 tipos.
En este caso, la primera lo que viene a hacer es el retiro del agresor del domicilio. Es decir, cuando el agresor vive contigo, lo que se le hace con esta medida de protección es decir, que se vaya a otro domicilio a vivir. Ahora, en el impedimento del acercamiento o proximidad a la víctima en cualquier forma a la distancia que la autoridad judicial determine. Quiere decir que en esta medida de protección lo que va a hacer el juez es determinar en qué radio de distancia no se puede acercar el agresor. Esto va a ser dependiente propio del juez. Puede que el juez diga que no se acerque en un radio de 300 metros, de 500, de 50, 100. Todo va a depender de lo que se consigne en la ficha de valoración de riesgo y en lo que el juez, con su propia independencia judicial, determine qué es lo correspondiente. Ahora, como tercero, tenemos lo que es la prohibición de comunicación con la víctima, ya sea vía epistolar, telefónica, electrónica, asimismo vía chat, redes sociales, red institucional, intranet u otras redes o formas de comunicación. Se ha comprobado que después de estas denuncias y ya cuando los agresores han tenido conocimientos que se les está realizando un proceso penal, a pesar de que existen estas medidas o previamente estas, tienden a comunicarse con la víctima, agobiarlas con el fin de hacerlas cambiar de opinión e incluso utilizando medidas de que es de manipulación. Entonces, lo que puede hacer el juez es decirle que no se comunique con esta persona, que no mantenga contacto con ella por redes sociales, no la llame por teléfono, no le mande recados con otras personas, no intente comunicarse e incluso a través de lo que son cartas con las personas, puesto que ya le ha impuesto esa medida el juez. Como cuarto tenemos lo que es la prohibición de tenencia y porte de armas para el agresor. Luego de esto, lo que se hace es notificar a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad armas, municiones y explosivos de uso civil para que ésta proceda a dejar sin efecto la licencia de posesión y uso y para que se incauten las armas que están en posesión de personas respecto de las cuales se hayan dictado la medida de protección. Como mencioné anteriormente, existe una ficha de valoración de riesgo. Parte de ello, el hecho de que un agresor mantenga en su propiedad un arma ya genera lo que es un riesgo para la víctima. Entonces, lo que hace el juez es mandar a esta Superintendencia Nacional para que le retengan la tenencia y le digan como que ya no puede utilizar esa arma, por lo mismo que representa un riesgo para la víctima. Luego tenemos lo que es cualquier otra requerida para la protección, integridad y la víctima de sus víctimas o familiares. Esto ya va a ser propio del juez. Y por último tenemos lo inventario sobre sus bienes. Esto ya cuando ya el riesgo es un poco más elevado y ya viene lo que es, depende, ¿no? Separación de bienes, ya sea muebles o inmuebles. Ya de ser el caso, el juez se va a encargar de ello. Ahora, aquí venimos ya a hablar lo que es la ficha de la valoración de riesgo. La ficha de la valoración de riesgo es un instrumento que se aplica con la finalidad de detectar y medir los riesgos a lo que está expuesta una persona respecto de la persona a lo que se está denunciando. En el caso de las mujeres que son víctimas de violencia, la aplicación y la valoración de la ficha está orientada a otorgar medidas de protección con la finalidad de prevenir nuevos actos de violencia como el feminicidio. En este sentido, la ficha sirve como un elemento, como un instrumento que se va a utilizar en la audiencia oral, en donde se va a dar lo que son las medidas de protección. Y esta ficha va a ser actualizada conforme vaya avanzando el proceso, ya que se va a ir determinando el riesgo del cual se va a ir presentando para la víctima. Ahora, ¿quiénes aplican la ficha de valoración de riesgo? Quienes se encargan en este caso son los operadores y operadoras del sistema de justicia. Todo va a depender de dónde la víctima haya presentado la denuncia. Y, por ejemplo, en el caso de que lo haya presentado en una comisaría, quien se va a encargar de rellenarla va a ser un policía. Si se ha dado en una fiscalía del Ministerio Público, será la fiscal quien la rellene. En el Poder Judicial, una señorita del Poder Judicial, entre otros.
En esta ficha de valoración de riesgo tiene una calificación, es decir, que hay niveles. La calificación del riesgo puede ser leve, moderado o severo. En este caso, aquí hay una tablita, hay una tabla en donde, por ejemplo, acá tenemos las mujeres víctimas de violencia, ya que viene a ser leve. Ya, en leve tenemos que la calificación es entre 0 a 12 puntos, lo cual viene a significar lo que son las agresiones perpetradas a la víctima no expondrían su vida a un peligro inminente. Este es en el caso de cuando la violencia se realiza contra las mujeres. Ahora, en el caso de los miembros del grupo familiar, es decir, con los hijos, los padres, sobrinos, entre otros, la calificación va a ser entre 0 a 14 puntos. Significa que la vulnerabilidad de la víctima, así como las agresiones perpetradas en su contra, podrían no poner en riesgo su vida. En el caso de las personas adultos mayores que son víctimas de violencia familiar, la calificación en este caso se va a dar de 0 a 17 puntos y viene a significar lo que es un riesgo leve de continuidad o agravamiento de la violación, que significaría que las agresiones perpetradas contra la víctima hasta ese momento no han puesto en peligro su vida. Ese es en cuanto al nivel leve. En el caso de la moderado, para las mujeres va a ser una calificación entre 13 a 21 puntos. Este podría significar que las agresiones perpetradas a la víctima la ponen en peligro potencial frente a su agresor, tanto para lesiones más severas como la propia muerte. En el caso de los miembros del grupo familiar, se va a dar entre los 14 o 28 puntos. Significa la vulnerabilidad de la víctima, lo que también las ponen en riesgo potencial de sufrir agresiones más severas. Y en el caso de los adultos mayores, la calificación se va a dar entre 18 a 29 puntos, que al igual que las otras, también vienen a ser agresiones más severas que podrían más adelante conllevar a la muerte. Finalmente tenemos lo que es el nivel severo, que en el caso de las mujeres vienen a ser lo que son de 22 a 44 puntos, y lo que también viene a significar las agresiones perpetradas a la víctima podrían terminar a la muerte de la misma. En el caso de los miembros del grupo familiar es entre 28 a 42 puntos, y en el caso de las personas adultas mayores se da una calificación entre 30 a 43 puntos. Para ello, hay acá un pequeño ejemplo de lo que vendría a ser una ficha de valoración de riesgo. Bueno, básicamente es lo que se muestra aquí. Se va a rellenar con los datos, en este caso del operador, quien va a rellenar o hacer uso de esta ficha, la institución a la que pertenece, el distrito, provincia y departamento. Así como se va a llenar ya lo que son las víctimas, ¿no? La situación de discapacidad, la ocupación, el tipo de agresión a la que está denunciando en este caso, entre otros datos. Ahora, para la ficha se va a tener como punto inicial los antecedentes. Es decir, aquí mismo en esta ficha ya de por sí están unos números. Es decir, para ir calificando si se encuentra en un grado severo, leve o moderado, se van a ir, depende de los puntos. Por ejemplo, en este caso, si se interpuesto la denuncia por anteriores hechos de violencia, la víctima pone sí, el puntaje aquí ya es de 2, y así se va a ir dando de acuerdo a los otros que se vayan dando. En el caso de amenazas, como segundo punto, ya se va a ver, por ejemplo, ¿usted cree que su pareja o expareja la pueda matar? En ese caso, en este tipo de preguntas son cerradas. No es que la víctima va a poder decir no sé, tal vez quizás no es sí o es no. Y en el 3 tenemos las circunstancias agravantes. Por ejemplo, usted en algún momento le dijo a su pareja que quería separarse de él, ¿cómo reaccionó? Y aquí hay más opciones, y depende de lo que responda la víctima, también se irá rellenando lo que es los puntos de riesgo que vendría a generar. Ahora, dentro de esta misma ficha se va a realizar observaciones de interés. Por ejemplo, no sé, el efectivo policial va a decir, por ejemplo, que la víctima
aparte de las agresiones físicas, psicológicas y sexual, de ser el caso que siempre sufra, y de la económica, vive con el agresor, no tiene a dónde ir, ya que puede, no sé, vive lejos, no tiene otros familiares, todo ese tipo de cositas los van a consignar aquí en lo que son las observaciones. Finalmente a esto el operador va a hacer lo que es poner su firma, la firma de la denunciante y la huella de la misma. Y posterior a ello ya rellena lo que es una ficha, pero ya lo que es en tanto a lo económico. Por ejemplo, acá depende económicamente de su pareja, ya según lo que la víctima responda, se va a ir rellenando. Eso es en cuanto a la ficha de valoración de riesgo. Así que, bueno, vamos a continuar. Y luego tenemos ahora, ¿a qué instituciones, bueno, o qué instituciones nos pueden brindar asistencia jurídica y defensa pública gratuita? En este caso, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que es el MIT, hay dos sistemas. Uno, bueno, en específico es el Centro de Emergencia Mujer, que es el mismo, pero se ha ido implementando debido a la gran demanda o al nivel de cantidad de denuncias. Se ha implementado en las comisarías, puesto que ahí es donde se realiza con mayor frecuencia. El Centro de Emergencia Mujer son servicios públicos especializados y gratuitos que brindan lo que es atención integral y multidisciplinaria para los diferentes tipos de violencia. Lo que hacen es brindar orientación legal, defensa judicial y consejería psicológica. El Centro de Emergencia Mujer, pero ya en comisarías es la misma, pero ya en esto, como lo dice su propio nombre, se da en las comisarías, ya que esto se da con un fin mejor de poder brindar atención las 24 horas del día, incluyendo los feriados. También existen lo que es la línea 100, que es un servicio gratuito especializado de atención telefónica, es decir, que aquella persona que está siendo víctima de violencia lo que hace es llamar a esta línea, en donde también le van a brindar lo que es orientación, consejería y soporte emocional. Ahora, ¿qué pasa cuando la víctima de violencia quizás no se siente cómoda realizando llamadas o hablando por teléfono? Lo que puede hacer es escribir a través del chat 100, que es lo que vendría a ser una conversación, así un chat en tiempo real. Y también tenemos lo que son los servicios de atención urgente, que es el SAU. En este caso es un servicio también gratuito, especializado y brinda información inmediata, eficaz y oportuna que se da para la atención de víctimas en violencia familiar y sexual. Luego tenemos el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ya, en este caso tiene lo que son los centros de asistencia legal Alegra. Lo que hace es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, bueno, busca a través de esto es que la población, en todo caso las víctimas, puedan acceder a lo que es una justicia, por decirlo así. Entonces, lo que hace Alegra es brindar un servicio legal. Esta diferencia de las que brinda el MIT se centra en lo legal. Entonces, lo que hace es brindarle esta asesoría a aquellas mujeres, en específico aquellas que menos recursos tienen. Y por último tenemos lo que es el Ministerio Público, que es a través de la Unidad de Asistencia de Víctimas y Testigos, que se llama UDAVIT. En este caso, UDAVIT es una entidad propia del Ministerio Público, pero que se centra en aquellas mujeres que van a realizar, no sé, ya sea un juicio o un proceso de las que se les requiera como testigos o en su calidad de denunciante. Lo que hacen es brindarle también un apoyo emocional, ya que el Ministerio Público a través de esta unidad hay personas ahí que son abogadas, psicólogas o que trabajan, valga la redundancia, en trabajo social. Bueno, aquí es un breve resumen. La ley
contempla medidas de protección, como ya mencioné, por ejemplo, aquí las más comunes que vendrían a ser el retiro del agresor del homicidio, impedimento de acercamiento a la víctima, la prohibición de comunicación con la víctima, entre otros. Y luego vienen los servicios de asistencia gratuitos, los que ya mencioné, propios del MIP, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, entre otros. En el caso de la Defensoría del Pueblo, existe una línea gratuita en donde pueden llamar las personas. Y ahora, bueno, finalmente está lo que es la resistencia o desobediencia a la autoridad. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas personas, mujeres, ya tienen los que son estas medidas de protección que han sido dadas por un juez. Entonces, ¿qué existe? ¿Qué es lo que pasa? Que estos agresores, o en todo caso estos imputados o procesados o acusados, desobedecen estas medidas. Entonces, lo que vendrían a hacer es incurrir en el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad. Este mismo dice, cuando se desobedece o resiste una medida de protección dictada en un proceso originado por hechos que configuran violencia contra la mujer o los integrantes del grupo familiar, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 8 años. Quiere decir que además de esta pena que se le puede imponer frente a los nuevos hechos de violencia que puede haber ocasionado en todo caso el agresor, se le va a configurar un delito adicional y la pena puede ser con ello más grave. Y bueno, como se sabe, las medidas de protección son decisiones sui generis de tutela que tienen carácter sustantivo con el cual se pretende cesar la violencia y salvaguardar en forma inmediata, célere y eficaz la integridad psicológica, la dignidad y la libertad de las mujeres y de las personas de los integrantes del grupo familiar. Así que esto vendría a ser en cuanto a las medidas de protección de las mujeres. Como les mencioné, no es necesario ser la propia víctima para realizar un hecho de violencia. Así que si conocen a alguien que está siendo víctima de violencia o de ser el caso, sea una amiga, un familiar, etcétera, y saben o tienen conocimiento que ella no quiere denunciar, pueden realizar ustedes estas denuncias a través de los diversos órganos que ya he mencionado, o en todo caso ayudarla o orientarla para que se una o en todo caso llame o se acerque a estas unidades que otorga el Estado para evitar la violencia hacia ellas o, de ser el caso, hacia los integrantes del núcleo familiar en el que se desempeña. Así que esto vendría a ser la charla de hoy. Ha sido un poquito más amplio porque el tema de la violencia es un poquito más amplio, por decirlo así, y es el que comúnmente se relaciona a la sociedad que tenemos hoy en día. Así que, bueno, la próxima semana viene correlacionado con otro tema, así que vamos a hablar casi de lo mismo, pero con un tema más centrado, más en específico. Así que, bueno, nada, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. De ser el caso que la tengan, me lo pueden comunicar por aquí, no sé, activar su audio, chat, o en todo caso pueden realizarlo, no sé, a través de un chat de WhatsApp o en el chat grupal que tenemos a través de Facebook. Así que muchas gracias por su atención y su tiempo, y de ser el caso en el que quieran, como siempre les comento, de realizar algún tipo de duda o consulta dentro de mis posibilidades o facultades, yo les estaré brindando esa duda. Así que no sé si no tienen nada más que decir, algo que preguntar. Si no, estaríamos dando ya por concluida lo que es esta charla. ¿No tienen nada que acotar o que preguntar? Ya, entonces esto sería todo por el día de hoy. Nuevamente les hago la invitación para que puedan participar de la próxima charla. Ya me estaré comunicando con ustedes para coordinar el día y la hora que se les haga un poco más accesible.
Así que muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su dedicación y hasta la próxima semana. Gracias.